Bueno, vamos a hablar de biomoléculas orgánicas. Primero, carbohidratos. ¿Qué son carbohidratos? Los carbohidratos, también llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbón o sacáridos, son elementos principales de la alimentación que se encuentran principalmente en azúcar, almidones y fibra. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esencial para la vida. Está compuesta por carbón, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua. Almacena energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbón. Esto se debe a que posee clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elabora glucosa. Clasificación de los carbohidratos. A. Monosacáridos o azúcares simples. D. Interés nutricional son las exosas y entre ellas glucosa, fructosa y galactosas. Las, las pentosas, entre ellas también están ribosas, silosa y aragonosas. Forma parte de los ácidos nucleicos. Entre ellos está glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa o dextrosa se encuentra en las frutas, en la miel. Es el principal producto final de los otros carbohidratos más complejos. Es el azúcar que se encuentra en la sangre y utilizado por todos los tejidos del organismo. Y también la fructosa o velosa es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es el más dulce de los azúcares. Galactosa es producida a partir de la lactosa, de la leche. B. Disacáridos, formados por las dos moléculas de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa. Sacarosa, maltosa o lactosa. Entonces comenzamos con la sacarosa. Es el azúcar común obteniendo la remolacha, la caña de azúcar. Maltosa se encuentra en algunos cereales como la cebada, pero principalmente proviene del almidón. Bueno, la lactosa es el azúcar de la leche. Polisacáridos. Los de intereses en nutrición son uniones de moléculas de glucosa. Son menos solubles y más estables que los azúcares simples. Entre ellos, está almidón o fécula, glucógenos y fibra. Eh, Almidón o fécula es la gran reserva de glucosa de los vegetales. Está presente en cereales, tubérculos y legumbres. Y glucógenos es la reserva de carbohidratos de los animales y los mayor y principal fuente disponible de glucosa. Se almacena en hígado, músculos
músculos. Fibra. Se considera fibra a todos aquellos polisacáridos que no son almidón de la pared celular de las plantas, según sea soluble en agua. Los diferentes tipos de fibra se clasifican en insolubles y solubles. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se puede clasificar en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Carbohidratos complejos son policardios, es decir, está conformado por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la lesulosa, hemuculosa, almidón. Se caracteriza por ser absorbido lenta, carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monocárdidos y disacáridos, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracteriza por absorberse rápidamente en el organismo. Funciones de los carbohidratos. Suministra la mitad de la energía adoptada por una dieta normal. A partir de hidratos se puede sintetizar proteínas, lípidos. Mejora la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. Esta misma fibra cumple una función regulada de la concentración de glucosa, colesterol, triglicéridos en sangre. 2. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de las biomoléculas, que están constituidas principalmente con carbón e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Características de los lípidos. Clasificación. Los lípidos se encuentran clasificados en tres ramas principales que se subdividen posteriormente. Primero, en ácidos grasos. Segundo, lípidos con ácidos grasos. Tercero, lípidos sin ácidos grasos. Solubilidad. Los lípidos son poco saludables en agua, pero su solubilidad es amplia cuando se disuelve en benceno. Compuesto. Los lípidos son formados por grasas. Clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables. Sus partes son ácidos grasos saturados. Son líquidos que presentan doble enlace entre sus átomos de carbón. Se encuentra en el reino animal. Y ácidos insaturados posee doble enlace en su configuración molecular. Se encuentra en el reino vegetal. Fitopidos se caracteriza por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Lípidos insaponificables. Sus partes son temprenos, son derivados del hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentra la vitamina E, A y K y aceites esenciales y esteroides. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares,
las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Funciones de los lípidos. Reserva. Constituye las principales reservas energéticas de los organismos, sabidos en que un gramo de grasa produce 9,4. Estructural. Forma los bicapas lípidas de la membrana citoplasmática de los orgánulos celulares. Fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, etc. son encargados de cumplir esta función bilayer. En los órganos se recubre estructura y le da consistencia, como la cera del cabello. Otro tiene funciones determinadas como los aciglicéridos que se almacenan en los tejidos adiposos de animales de clima frío. Transportadora. El transporta de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo. Almacenaje. Se realiza mediante la emulsión de los lípidos por sus ácidos biliares y los proteolípidos. Asociaciones de proteínas específicas son triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por sangre y linfa. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la reacción de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlace fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados, y existen dos tipos de básicos del ADN y el ARN. Características. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión de mensajes genéticos, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en la ribosoma del mensaje contenido en el ARN o proteínas. Clasificación: ARN mensajero, RNAM, ARN transferente, RNAT, ARN ribosómico, RNAR, ARN nuclear, RNAN. Virus. Funciones. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción de los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlaces, conocidos como enlaces peptídicos. El orden de la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Características. Las proteínas son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo.
Las proteínas dan calor, energía para el cuerpo y también ayudan en la construcción, respiración. Las proteínas son considerados como los ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabello y otras partes del cuerpo. Proteínas como las enzimas son elementos funciones que intervienen en la reacción metabólicas. Las proteínas tienen un peso molecular 5 a 300 kilogramos. Clasificación. Por su composición química, las proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse, degradarse, producen aminoácidos. Proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metaproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Primera, proteínas fibrosas. Son aquellas que están conformadas por cadenas polipeptídicas conformadas estructuras compactas llamadas fibras. Por ejemplo, la fibra proteína, el colágeno, la queratina, la elatina. Proteínas glucolares. Está formada por cadenas poliproteicas que adoptan una forma esférica. Por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conocen pertenece a esta clase. Desempeña funciones estructurales y mecánicas. Las proteínas tienen una función defensiva, ya que crea los anticuerpos y regula factores contra agentes extraños o infecciones. Las proteínas tienen otras funciones reguladas, puesto que en ellas están conformadas los siguientes compuestos: hemoglobina, la proteína plasmática, hormonas, jugos digestivos, enzimas, vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Las proteínas cuya función es enzimática son las que más especializadas, numerosas, actúan como biocaterizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Las proteínas realizan funciones de transporte. Proteínas transportadas de oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados, en los músculos y respectivamente.